¿Qué tal? ¿Cómo le va, economista? ¿Sí me escucha bien? Hola Jimmy, muy buenos días. Perfecto. Muy bien. Saludos a usted y a todo su equipo. Muy bien. A ver, yo sé que es difícil resumir cuáles son las vías para salir de la crisis económica, ¿no? Pero tenemos algunas realidades. Una realidad es que siguen subiendo los combustibles, otra realidad es que sigue incrementando el número de personas que ya no tienen empleo, el desempleo, digamos, y subempleo. Otra realidad es que el déficit dicen que está en más o menos 1.200, 1.300 millones mensuales, una cosa aterradora. Mi pregunta es, y aparte, un dinero que antes le servía al gobierno, a este y a otros, para lo que se llama bicicleteo económico, el del IVA, ya no puede ir a la caja fiscal, sino que se queda ya en los gobiernos provinciales y cantonales. Pregunto, ¿cómo se sale de esta crisis? Bueno, Jimmy, gracias por la pregunta, ¿no? Bueno, sumar a algunos de los indicadores. Hay varios más. El tema del empleo, ¿no? Que yo pienso que más allá de las cifras, la gente lo vive en carne y hueso, ¿no? Vemos que ha habido en los últimos meses un aumento importante del desempleo. Se ha reducido lo que se conoce como el empleo adecuado también, es decir, la gente que tiene un salario digno, que trabaja 40 horas por semana, que están debidamente protegidos y protegidas por la seguridad social, que además se encuentran con un momento donde crece lo que se llama la población económicamente activa, es decir, la gente que tiene capacidad de trabajar y tiene voluntad de trabajar, es decir, yo quiero trabajar, quiero mejorar mis condiciones, pero que a la vez no encuentran, digamos, una propuesta donde puedan insertarse en el mercado laboral. Y esto, digamos, más allá de las cifras, la gente lo conoce, ¿no? Las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. ¿Qué se puede hacer? Miren, yo creo que el gobierno del expresidente Moreno se tardó en tomar, digamos, dos conjuntos de medidas que eran claves para el momento actual. Porque lo que nosotros estamos viviendo es, digamos, una situación económica muy delicada que parte tiene que ver con la crisis del COVID-19, una crisis sanitaria, pero que tiene importantes repercusiones económicas, pero también, digamos, con los efectos de los malos manejos económicos, sobre todo decisiones que tomó el gobierno de Lenín Moreno desde finales del 2017, que preocupantemente se alinean con algunas decisiones del actual gobierno, ¿no? Son decisiones de continuidad y son cosas que nos dejan tremendamente preocupadas. En todo caso, llegamos a esa situación. ¿Qué dos cosas deberían hacerse? Simplemente para dejarlas sentadas. Lo uno es buscar mecanismos para inyectarle plata a la economía, ¿cierto? Esto es así de sencillo, lo han hecho todos los países del mundo, incluso por llamados del propio Fondo Monetario Internacional. En los espacios donde me han invitado a mí, yo he sido muy insistente en esto. Hay que poner la plata a la economía y los gobiernos y los bancos centrales juegan un rol fundamental ahí. Lamentablemente en el Ecuador se ha hecho todo lo contrario. Más bien se han restringido los mecanismos de autofinanciamiento que se conocen, ¿no es cierto? La inyección de recursos que puede hacer, por ejemplo, el propio Banco Central a la economía, incluso se pasó una ley que lo impide totalmente, tajantemente, y digamos el gobierno ecuatoriano se ha afanado en una política de austeridad y es el discurso que continúa teniendo el gobierno del presidente Guillermo Lasso, cuando debería meterle plata a la economía. Economista, cerrado el camino del Banco Central, ¿cuál es la vía para inyectar dinero en la economía? Usted me dirá seguramente, bueno, por ejemplo, reactivar la obra pública, ¿de qué plata? ¿De dónde? El problema es la falta de liquidez también, ¿no? No sé si sea la palabra correcta, liquidez, disculpe, hablar con un PhD en economía me hace sentir infinitamente pequeño, pero bueno, no hay plata. En resumen, no hay plata, economista. Exactamente. ¿Cómo se hace? Hay dos definiciones de liquidez, pero una de ellas es la plata que hay en la economía. Perfecto, entonces. En las manos de la gente y en las cuentas de ahorros, en las cuentas corrientes y en las inversiones, en los depósitos a plazo. Digamos, eso es lo que se conoce como liquidez. Luego hay otra definición, pero en este momento no importa. Digamos, es la rapidez a la que circula el dinero. Eso. Pero bueno, en todo caso, sí, digamos, el problema es que no hay plata y, digamos, y las decisiones han ido en sentido contrario. ¿Qué se puede hacer? Yo veo que el gobierno actual, digamos, más allá del discurso crítico que ha tenido en algunas cosas, finalmente lo que dice es, miren, tenemos que echar mano de algunos mecanismos. Ven ustedes, por ejemplo, tienen una necesidad de $500 millones, dicen, bueno, vamos a vender los famosos CETES, que fueron tremendamente criticados. Son inversiones de corto plazo, ¿no es cierto?, que oferta el Ministerio de Economía y Finanzas, que antes
le compraba el Banco Central. O sea, que eran inversiones tremendamente baratas, ¿no es cierto?, a menos del 1% anual, y que al final del día, como eran operaciones de Estado a Estado, no le costaban nada al gobierno. Era cero, digamos, no tenían ningún tipo de costo, no pagaban comisiones y demás. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Cierto? Va y golpea la puerta del sector privado. Entonces les dice a los bancos, ustedes recordarán el anuncio de Simón Cueva, las cooperativas y los bancos nos van a comprar estos $500 millones. Ok, porque por supuesto, como han cerrado todos los otros mecanismos, no queda otra que endeudarse en este caso, con el sector privado local. Digamos, habrá que ver qué es lo que hace el gobierno en materia internacional. Yo lo que supongo es incurrirán en mayor deuda, y lo que ha anticipado el gobierno de Lasso con su ministro Simón Cueva es justamente que golpearán la puerta de los organismos multilaterales. Por eso mismo están hablando de una negociación de metas, dice Simón Cueva, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces va a ser más de endeudamiento externo, más de endeudamiento interno, cuando lo que deberían haber es, digamos, estos mecanismos que incluso para ir a negociar en los mercados locales y en los mercados internacionales es importante tenerlos. Digamos, ¿cuál es el deber ser, Jimmy y compañeros que nos escuchan? Más bien debería ser justamente ganar un poco de margen, ¿no es cierto? Incluso revertir, ver mecanismos para que puedan haber algunos mecanismos, uno, de financiamiento local, y dos, de reconstituir lo que se conoce como el pacto fiscal. ¿Qué es esto del pacto fiscal? Una cosa que Moreno debilitó tremendamente, es la capacidad que tiene el Estado de recaudar de las personas que más tienen recursos, ¿no es cierto? El ministro Simón Cueva ha dicho, vamos a ir a una reforma tributaria. No sabemos en qué términos, no nos han dicho nada, me parece que ellos son muy cautos porque les debe dar temor sobre todo la gestión política de los acuerdos que tienen con la Asamblea. Si es una reforma tributaria que afecta a las mayorías, habría que ver un poco cuál es la postura, por ejemplo, del Pachacuti, con quien han tenido unos primeros acuerdos de gobernabilidad. Y refinanciar la deuda para buscar un poquito más de flexibilidad en los plazos, ¿sería posible o está atado seguramente a suscribir otro convenio con diferentes condiciones, seguramente con el fondo? Hay que ver qué quieren hacer con el fondo. Digamos, el problema con el fondo no es, digamos, tener un acuerdo en sí mismo. El problema es tener un acuerdo, por ejemplo, en los términos que los tiene el Ecuador actualmente, digamos, el acuerdo de $6.500 millones, que básicamente está atado a un montón de condiciones que no son nada buenas para la economía. Es un acuerdo como los que teníamos en buena parte de los años 90 y a inicios del milenio. Entonces, si hacen una renegociación inteligente, ¿no es cierto?, donde llega plata, donde llega la liquidez que usted decía, así sea del Fondo Monetario Internacional a un plazo adecuado, pero sobre todo sin poner condiciones que son tremendamente perniciosas para la economía, que estoy hablando, por ejemplo, más flexibilización laboral, una reforma tributaria que no ayuda a las mayorías. Porque el ministro Cueva dice, vamos a hacer una reforma tributaria donde vamos a beneficiar a las mayorías. Pero si ellos hacen una reforma tributaria en los términos que está obligado el Ecuador actualmente, por el acuerdo con el fondo, si solo revisan las metas y no revisan el contenido de fondo, lo que van a hacer es una reforma tributaria que lo que va a generar es una situación económica mucho más delicada, que por ahí les va a ayudar a los grandes capitales, pero a la mayoría de la gente, que son los que están más afectados por la crisis, no les va a hacer nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Digamos, quitarse la careta de economistas neoliberales y decir, bueno, como estamos por último en una crisis, lo que vamos a hacer es una reforma tributaria efectivamente que ayuda a las mayorías. Vamos a renegociar la deuda de manera soberana. Vamos a buscar mecanismos para autofinanciamiento. Ahora, lamentablemente, Jimmy, en esto tenemos que ser muy sinceros. Digamos, un poco el credo económico que el presidente Lasso ha profesado los últimos 12 años que viene haciendo política y proponiéndole política económica al país, lamentablemente es contrario a este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que dejarlo sentado, hay que decirle a la gente, pero las perspectivas no son muy favorables. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, doctor. A ver, hola, a ver, el gobierno nacional, el presidente Lasso a la cabeza, tiene esta postura de los acuerdos comerciales, de integrarse, de firmar TLCs, y uno de esos es un acercamiento con la Alianza del Pacífico. Pero para hacer esa Alianza del Pacífico primero hay que hacer un acuerdo bilateral con México, y para que se dé ese acuerdo bilateral con México, según lo que se ha informado, se solicita que Ecuador regrese al CIADI. ¿Cuál es la postura que usted tiene con respecto a un posible retorno de Ecuador al CIADI, a los tribunales, al arbitraje internacional en el tema de inversiones? Error total, finalmente, porque
Primeramente son, digamos, son temas que van vinculados, ¿no es cierto? Digamos, el arbitraje en cancha del Banco Mundial, que es específicamente esto que usted llama el CIADI, ¿no es cierto? El Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, va de la mano mucho con estos tratados bilaterales de interés, donde finalmente lo que dicen es, vea, cualquier tipo de controversia entre el Estado y los inversionistas transnacionales tiene que hacerse en el CIADI. Digamos, ahí es donde cierran la pinza. Son dos cosas que van de la mano. Que son, Omar, digamos, normativas de inversiones ya bastante caducas, ¿no? Esto lo he escuchado yo, hay unos especialistas que conocen el tema muy a fondo, que han sido muy tajantes en el hecho de decir, miren, por ejemplo, países como el propio Estados Unidos, de Europa, están saliendo ya de este tipo de esquemas. Por ejemplo, en este punto me parece contarles importante la postura de Europa. ¿Qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Este esquema de arbitraje se genera más o menos en los años 50, en los años 60, cuando los países europeos empiezan a salir de África y de Asia, de sus colonias. Entonces, los grandes actores privados que iban apareciendo, ¿no? Estos nuevos actores, las empresas transnacionales, empiezan a buscar mecanismos para seguir controlándoles a los países en África, en Asia y luego en América Latina. Entonces, fueron justamente los alemanes, incluso el propio gobierno alemán, que dijo, bueno, vamos a impulsar esto es bueno para nuestros capitales alemanes, para los grandes capitalistas alemanes, hasta que se dieron cuenta que la cosa les podía rebotar. Y hay un caso ahí emblemático que se llama el caso Vattenfall contra Alemania, que es cuando, digamos, ya a inicios de este milenio, una empresa transnacional sueca le demanda al gobierno alemán. Esta es una empresa generadora de energía, ¿no es cierto? Le demanda en el CIADI, le obliga, esta era una demanda porque en Alemania cambiaron una normativa para obligarle a esta empresa a que no contamine un río, ¿no es cierto? Una cosa completamente normal, un deber, una obligación de cualquier Estado. Entonces ellos le demandan, ¿no es cierto? El CIADI le da la razón a Alemania y les obligan a seguir permitiendo la contaminación del río, y Alemania con esto se mete un lío con la Unión Europea porque está violando acuerdos en temas ecológicos y demás. Y luego en términos cuantitativos lo que hacen es le meten un laudo, que se conoce, ¿no es cierto?, esta plata que tienen que pagar los estados de 4.700 millones de euros por el tema. Entonces los alemanes se dan cuenta y dicen, no, esto es una barbaridad. Les estábamos ayudando a las transnacionales alemanas en un momento, porque luego ya terminan domiciliadas en cualquier paraíso fiscal, pero lo que pasa es que luego, ¿no es cierto?, primero nos restringe la capacidad que tenemos como estados de generar política pública, como la protección de los ríos, de generar nuevos impuestos, quitar impuestos, digamos, cambiar mínimamente la política económica, y luego nos toca pagar miles de millones de dólares que finalmente terminan pagando, en este caso, los alemanes y alemanas. Entonces, las negociaciones comerciales, los alemanes, los franceses, los Estados Unidos han sacado ya este tipo de cláusulas de arbitraje y están buscando, digamos, modernas normativas de inversiones que, dicho sea de paso, ya un poco se han empezado a implementar en el Ecuador, ¿no? Ahora, en el Código Orgánico de la Producción ya incorpora, digamos, algún... Pero al punto que voy es que las personas que defienden este regreso al CIADI dicen, durante tantos años que nos retiramos del CIADI, por eso no nos caía pues inversión extranjera, porque las multinacionales o las empresas que venían a hacer inversiones no se sentían seguras, y porque, bueno, una de las posturas dice es que aquí en Latinoamérica somos especialistas en cambiar los contratos de un momento a otro y que eso es desventaja para los que quieren invertir en los países. Eso es falso, Omar, porque existen varios estudios donde se muestran que, digamos, todos los países, digamos, en un periodo de tiempo algunos han tenido contratos estos tratados bilaterales de inversión con cláusulas de arbitraje con el Ecuador, y otras economías con muy similares características que en cambio no han suscrito este tipo de acuerdos, digamos, economías muy similares, el flujo de inversiones ha sido desproporcional. ¿Desproporcional respecto a quién? Digamos, los países con los que el Ecuador nunca tuvo estos convenios, estos tratados bilaterales de inversión, como Brasil y como México, es justamente de ahí donde venía mayor inversión extranjera, mientras otros países con características similares de la propia región, etcétera, más bien no enviaban nada de inversión extranjera. Entonces, digamos, hay elementos de comparación que, digamos, hay estudios privados y ahora alrededor de esta discusión se ha aumentado mucho esta comisión de auditoría ciudadana y estatal que se hizo en su momento, que se llama la CAITICE, que justamente tiene
todos este tipo de datos. Perfecto. Sumado a lo que decía Omar anteriormente, la experiencia que tienen los países del norte, si los podemos llamar así, que ya dicen, miren, digamos, esto no sirve para nada, no atrae inversión, es perjudicial para el Estado. En Estados Unidos esta discusión empezó, ¿saben en qué gobierno? En el gobierno de Trump. O sea, Trump se dio cuenta de este tipo de cosas. Perfecto. Y en Ecuador estamos haciendo todo. Doctor, la última interrogante con hora al tiempo y volviendo al tema de la situación económica del país. Si usted fuera miembro del equipo económico, ¿qué propuestas concretas haría en la reforma tributaria? Y hay gente que dice, hay que bajar el IVA, hay que eliminar el ISD, hay que ampliar la base de contribuyentes. ¿Por dónde tendría que ir el tema de la reforma tributaria? A ver, yo, digamos, primera cosa, incluso para empatar con una primera inquietud de Jimmy, creo que hay que buscar los mecanismos para inyectarle plata a la economía, ¿no? Entonces, una reforma legal, en este caso no exclusivamente tributaria, pero se pudiera pensar en una reforma económica un poquito más amplia, ¿no es cierto? Una reforma anticrisis, una cosa así. Digamos, se deberían tomar algunas medidas para generar subsidios, para desbaratar incluso algunas decisiones que tomó el propio Moreno. Entonces, con eso incluso, en términos políticos, pienso que Lasso le podría demostrar al país finalmente que no es simplemente la continuidad de Moreno. Vamos a ver si se arriesgan ese tipo de cosas. Hay algunas cosas muy perniciosas, sobre todo en dos cuerpos legales que recientemente expidió la asamblea anterior durante el periodo de gobierno de Moreno, que es la ley humanitaria y la mal llamada ley de defensa de la dolarización. Entonces, si ustedes me permiten ser un poco avesado, me parece que eso es algo que podría hacer el gobierno, ¿no? Pero, digamos, la línea más bien es de una línea de continuidad. ¿Se debe o no bajar el IVA, doctor? El tema del IVA es una discusión delicada. Es una discusión delicada. De momento, el compromiso que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, es subir el IVA, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no es cierto? Creo que una reforma tributaria debería enfocarse justamente en contribuciones de los sectores que más perciben renta, ¿no? Ahí es donde se podría complementar una reforma tributaria, una contribución de los millonarios. Una cosa que podría ser muy importante sería reformas que permitan luchar contra la evasión y la elusión fiscal, porque muchos de los recursos que no tributan en el Ecuador y que en términos generales no están en el Ecuador es justamente porque se están fugando del país. Pero les insisto nuevamente, por ejemplo, la mal llamada ley de defensa de la dolarización lo que hizo es facilitar la salida de capitales en vez de buscar mecanismos para, digamos, hacer una administración de la dolarización más inteligente y favoreciendo la propia salud de la dolarización. Un mensaje que yo daría para complementar lo que decía Omar es, miren, en el marco, para además no especular mucho, digamos, yo creo que en el marco de las negociaciones que está haciendo el gobierno de Lasso, y para ser propositivo, Simón Cueva habla de mover las metas, ¿no es cierto? Extender los plazos, ver cuándo nos van a dar el desembolso tal, etcétera. Yo creo que deberían proponerle una fuerte revisión de políticas, ¿cierto? Tanto de materia tributaria, ¿no es cierto? Ellos hablaban de subir el IVA. Revisen, yo les digo a las personas que nos escuchan lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quitar algunas exoneraciones. Y habla, por ejemplo, el acuerdo con el fondo de las exoneraciones en este caso de las devoluciones que tienen los ancianos y ancianas del país. Entonces, ¿por qué no más bien mantenemos eso que ayuda a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, sobre todo los más necesitados, y más bien revisamos las exoneraciones que creó Moreno desde finales del 2017 y sobre todo en el 2018? Entonces, si vamos a quitar exoneraciones, quitémosles a las empresas que, por supuesto, han tenido una situación difícil, pero comparativamente todavía han percibido utilidades, han salido a flote y son quienes pueden contribuir más. Entonces, creo que tendrían que ser muy duros con los términos del Fondo Monetario, los términos actuales del acuerdo, si es que quieren efectivamente hacer una política económica y, por supuesto, una política tributaria que beneficie a las mayorías. Solo así, con inyección de plata y con una política de alivio financiero. El gerente del Banco Central dice, vamos a tener una política de tasas de interés en octubre. No nos dan detalles, como en muchas cosas, pero deberían tener una agresiva política de alivio financiero donde reduzcan tasas y cargos para que la gente pueda pagar sus obligaciones y acceder al crédito. Con lo de la central crediticia no es suficiente. Pero vamos a ver, ahí a Lasso le toca pelearse con su clase y con sus amigos banqueros. Vamos a ver si es que... Muchas gracias a Andrés Chiriboga, es docente investigador económico del Instituto de Estudios Políticos de París.
Son y por supuesto el Observatorio de la Dolarización, 9,37. Gracias, un abrazo.